que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. Seguimos en Palabra de Campo y mientras escuchamos a la Sole en la apertura del bloque, les cuento algunas noticias. Una buena de las últimas horas es que el Fondo Monetario Internacional redujo parcialmente el costo de sus programas y la Argentina va a ahorrar cerca de 3.200 millones de dólares. Yo creo que todo suma, todo suma absolutamente en un contexto de necesidad. Bueno, el gobierno viene teniendo buenas noticias desde el punto de vista financiero y económico en la última semana. La inflación ha bajado 3,5%, es altísima de todas maneras, lo fue siempre. Que daba 3,5, no es que ahora con Milei da 3,5 y es baja y cuando daba 3,5 con Alberto era alta. 3,5 es un número malo, siempre es un número malo. Lo que uno en todo caso observa es que hay una tendencia a la baja y esto es más complicado a medida que te vas acercando a la zona de ir al 1% o a una inflación de 0, algo, que son las inflaciones de países más normales. Lo cierto es que son noticias del ámbito económico y algunas del ámbito político las que vamos a charlar ahora mismo con nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos. ¿Cómo les va? Muy bien, Seba, muy bien. Has tenido la posibilidad de disfrutar, te hemos extrañado el fin de semana pasado, has tenido la oportunidad de disfrutar unos días de vacaciones. Sí, y que también... con un poco de trabajo. Permiten observar que todo este contexto económico que estamos transitando y que vos estabas describiendo recién en la introducción, tiene por supuesto su efecto positivo. En la Argentina, obviamente que es siempre mejor que la inflación se desacelere a que se acelere, pero hay que mirar la otra inflación, ¿no? Que es la inflación ahora medida en dólares. Ustedes dirán, bueno, pero... la verdad que no hay nada que los conforme, 3,5%, venimos en 4,1%, pero claro, hay un tipo de cambio argentino contra el dólar que tiene una tendencia a la baja, es decir, sobre todo los dólares libres, ¿no? Los dólares financieros y el dólar bruno, así el dólar oficial, que sabemos está hoy rondando los 1.000 pesos y que tiene de alguna manera una política consolidada de una devaluación del peso contra el dólar del 2% mensual, pero claro, ese dólar quieto, que de alguna manera también ayudó a explicar el 3,5 de inflación en septiembre, es un dólar que el otro costado hace menos competitiva a la Argentina, por ejemplo, con sus principales socios comerciales, y uno de ellos es Brasil, claro. ¿No? Me refiero puntualmente al tema Brasil, porque Brasil sigue devaluando de alguna manera su moneda, el real, contra el dólar, y bueno, esto afecta a la Argentina en diversos ámbitos, y lo afecta, si vos querés, en uno de los aspectos que es el intercambio turístico. Hoy para los argentinos, a diferencia de lo que pasaba hace un año atrás, Brasil es un destino apetecible en cuanto a costos y tipo de cambio, a lo que los brasileños podrían serlo para la Argentina hoy viajar a nuestro país, ¿no? Claro. Como para los uruguayos, etcétera, etcétera. Y me parece que a las puertas, digamos, de los últimos meses del año, estamos transitando el fin de semana largo de octubre, que mucha gente ha decidido viajar incluso a la costa para ya empezar a proyectar sus vacaciones de verano, para averiguar alquileres, sí. Incluso para reservar, empieza a observar que las diferencias de precios de lo que va a ser veranear en la costa argentina, lo que puede llegar a ser veranear, por ejemplo, en destinos turísticos no tan lejanos como el caso de Uruguay o de Brasil, puntualmente en este último caso, bueno, empieza a ser un problema, ¿no? Para el turismo local. Pero totalmente, es que estamos carísimos. Yo la verdad que me sumo a eso, estuve haciendo números, me imagino que lo que hago yo, lo que estás comentando vos, Eva, pasa en muchos hogares, y lo que te terminás dando cuenta es que irte a veranear una semana acá en la costa atlántica es una locura lo que se paga comparado con lo que vale en otros lugares. Bueno, yo estoy haciendo en vivo la experiencia, digamos, ¿no? Yo regresé de Brasil el jueves, sí. Y estoy este fin de semana en la costa atlántica. Y la comparación, sí. En cuanto a sentarte a comer en un parador playero, en un destino como Río de Janeiro en Brasil, o Pinamar en la costa atlántica argentina, te diría que la diferencia es entre un 20, 25, un 30% más caro Argentina que Brasil, ¿no? Increíble, increíble. Bueno,
Esto tiene una explicación y es un tipo de cambio que obviamente tiene sus beneficios para esta sensación de que los precios se están desacelerando, que es lo que efectivamente está pasando, uno lo nota, más allá de que observa aumentos en los rubros, en algunos casos hay rubros que aumentaron más del 3,5% en el mes de septiembre, esto es indudable, pero también es cierto que la recesión económica ha hecho que, bueno, no muchos puedan seguir animándose a ir por encima de la inflación o aumentando los precios de la manera que lo venían haciendo. Entonces, bueno, hay un contexto que obviamente, podríamos decir, esta es la famosa teoría de la sábana corta, si destapas en un lado, tapas en el otro, y si tapas en un lado, destapas en el otro. Entonces, bueno, muchos oyentes dirán, bueno, pero no los conforma nada. No, estamos describiendo una situación. Seba, en términos políticos ha sido una semana también intensa para el gobierno. Tenemos el tema universidades por un lado y después por último, ya en el cierre del viernes, algunas medidas del gobierno que tienden a, bueno, ir en el camino al que va Milei, de eliminar leyes que asegura restringen libertades, digamos. Pero no ha sido una semana cargada de mucha información en términos políticos. Sí, Milei el gobierno logró una vez más blindar un veto que no tiene mucho de simbólico, más que de ahorro fiscal real. El simbolismo, me refiero a esta batalla que ha emprendido Milei desde que asumió, de decir, bueno, yo voy a desarmar los famosos, entre comillas, curros de la política, y creo que ahí en la universidad los puede haber, como los puede haber en otros ámbitos. Yo aquí quisiera tocar el término que utilizan algunos analistas de opinión, sociólogos, encuestadores, que es la famosa cuestión de observar el tercer riel, ¿no? Ese tercer riel que en los ferrocarriles, creo que lo hemos hablado, en los ferrocarriles eléctricos o en los subterráneos, es el que transmite la electricidad, que si vos lo tocas, y bueno, tenés un problema, ¿no? Serio, te podés incluso hasta quedar pegado, electrocutado y morirte. Bueno, en la política pareciera que hay, al menos en la Argentina, algunos aspectos que son ese tercer riel. Uno de ellos es los jubilados, es decir, cuando tomás medidas que socialmente impactan en un sector que genera siempre, bueno, solidaridad, que son los jubilados, después te cuesta mucho volver en la opinión pública a recuperar esa confianza. Y el tema de la educación pública me parece que también tiene características similares, ¿no? Es decir, es desde el punto de vista político difícil de explicar por qué vos recortás en uno de los aspectos que además ha caracterizado a la Argentina de siempre, ¿no? El ascenso social de la Argentina, que de alguna manera de la década del 40 a la actualidad lo ha puesto mucho más de manifiesto el peronismo que otra fuerza política, con el ascenso social que estaba directamente vinculado con la posibilidad de que los hijos de los trabajadores pudieran acceder a la universidad pública. Es algo muy arraigado en la sociedad argentina. Y cuando lo tocas, por más que intentes explicar que detrás de ese derecho hay mucha gente que ha hecho negocios y lo sigue haciendo, es difícil de poder consolidarlo políticamente a tu favor. Y me parece que en ese terreno el convencimiento del gobierno es seguir avanzando, seguir adelante, hacer lo que nunca se hizo, pero yo me diría con mucha cautela el impacto político que eso va a tener para el gobierno. Ha logrado blindarlo a ese veto del aumento salarial para los docentes universitarios. Habrá que ver si también ha logrado blindar en la opinión pública una cuestión que se venía observando, que es una leve caída en la imagen del gobierno, con un desafío por delante muy importante, que es el presupuesto, ¿no? Porque hasta ahora el Congreso ha jugado de alguna manera a favor de Milei, o ha logrado Milei frenar avances del Congreso. Ahora necesita el Congreso para proponer, y esa propuesta del presupuesto es lo que tenemos por delante. Habrá que ver si logra también de alguna manera blindarse en el Poder Legislativo para tener el presupuesto en el 2025. O sea, va a tener costo político. Sin dudas. ¿Y sabes cuál es el principal costo político para mí? El efecto de lo discursivo y de tener que volver sus pasos hacia atrás de lo que en muchos casos fue parte de tu activo político para llegar a donde llegó. ¿A qué me refiero? Que para poder blindarse y lograr que el veto siga vigente, se aplicaron las mismas recetas que se decían venían modificadas o ser cambiadas, en toma y daca,
la negociación por abajo de la mesa, los cambios de opinión repentinos de diputados o de senadores en su momento que responden a gobernadores a los cuales les prometen, mirá que si sus diputados no votan o no van al recinto le vamos a bajar obras y si no, no van a tener obras. Es decir, esa lógica que se criticó durante mucho tiempo y que de alguna manera es la que cansó a la sociedad y que por eso ganó Milei, es la misma que aplica ahora el gobierno para poder lograr las leyes que dicen vienen a cambiarle la vida a los argentinos. Claro. Seba, lo último, hay mucha gente interesada en la interna del PJ. Está Cristina por un lado, está Quintela por el otro, está Kicillof también por allí, en las cercanías con Cristina. ¿Cuál es la foto que tenemos hoy del Partido Justicialista con todas sus vertientes? Yo te diría, lo publiqué en mi cuenta de Twitter o de X, una imagen que obtuve la semana pasada recorriendo la favela más importante de Latinoamérica, que es la Rocinha en Río de Janeiro, sí, que es un poste de luz con un enjambre de cables que muestran un enredo importantísimo, muy difícil de destrabar. Yo creo que hoy la política argentina y sus sectores, y el peronismo en particular, es una metáfora de esa descripción. Hay un enredo importantísimo que no sabe muy bien quién es quién y para dónde va cada uno, ¿no? En ese enredo, la figura de Cristina sigue teniendo preponderancia por encima de muchos otros dirigentes. Creo que esto al gobierno incluso también le sienta bien, pelear con Cristina, digamos, ser la contracara de Cristina, y sí también me parece que hay que mirar que esta vez ese operativo clamor que pretendía instalar y que la propia Cristina Kirchner aceptó para ir por la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, no tuvo la misma contundencia en los apoyos que tuvo en otras oportunidades, y creo que esto es un tema que hay que mirar en un peronismo que yo creo definitivamente en los años impares le cuesta unirse y se termina uniendo, veremos en los años pares, que son los años de las elecciones ejecutivas. Yo creo que el peronismo va a una atomización con, sí, sectores más minoritarios, algunos muy claramente identificados detrás de Cristina Kirchner, otros sectores que intentan buscar un nuevo liderazgo, y creo que vamos a ese camino. Después habrá que ver si del 25 al 27 el peronismo logra, digamos, poder hacerse de una estructuración que los unifique y que los vuelva competitivos. Pero me parece que ya ni siquiera es una cuestión de nombres lo que se está discutiendo, sino de metodologías y en definitiva, volver a lo que dijo alguna vez Axel Kicillof, componer nuevas canciones. No se trata de los autores o de los que integran las bandas musicales, sino de qué es lo que tienen para ofrecerle a la gente. Muy bueno, Seba. Gracias, como siempre. Ojalá puedas meter los pies en el agua, ¿no?, en este fin de semana, para descansar un poco también. Exactamente. Bueno, intentaremos. Y suerte con Gago. Veremos qué pasa con Gago, ¿no? Bueno, a mí en lo particular no me entusiasma demasiado, pero habrá que darle la oportunidad. Tiene un pasado racinguista, imagínate lo que puedo opinar yo. Sí, no tengo ninguna duda. Gracias, Seba, un abrazo. De todas formas, a ustedes les ha dado algunas alegrías de manera colateral, ¿no? Porque cuando tuvo que definir algunas instancias decisivas no pudo. Sí, tenés razón. Pero, vistió la camiseta. Y sí. buen fin de fuerte abrazo para todos. Está en el mejor lugar de mi corazón. Gracias, Seba, un abrazo. Buena semana. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.